¿Qué onda, chavales? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Industria Pod. Como ya se habrán dado cuenta, Pati y Diana no se encuentran hoy con nosotros porque les traemos un invitado especial y por cuestiones de sana distancia, pues no se pudo, se tuvieron que ir, nosotros estamos aquí. Pablo y yo les vamos a traer el podcast del día de hoy junto con Pablo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la arquitectura inclusiva. Y ahorita Pablo les va a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es muy bueno para esto. Hola a todos, un gusto de nuevo tenerlos aquí. Pues yo emocionada, todos emocionados por tenerte a ti, Pablo. Les platico un poco de Pablo. Él es Pablo Rodríguez Lerma, es egresado de la Universidad de las Américas Puebla y ha colaborado como practicante en diferentes despachos, desde proyectos para realizar inmobiliario hasta urbanismo. Dicho esto, también desde el 2017 forma parte del grupo colaborativo APES Arquitectos, donde se encargan o participan en la intervención y producción de piezas efímeras y proyectos de distintas escalas. Y es hasta el 2019 donde se encuentra como finalista de la etapa nacional del concurso Multi-Comfort Student by Saint-Gobain. Muchas gracias por invitarme, qué honor ser el primer invitado presencial en el podcast y espero poder aportar y que este diálogo pueda salir muy bien y venga. Oye, qué padre que fuiste finalista en el concurso de Multi-Comfort, porque nosotros también estuvimos, de hecho éramos equipo, sí. Pero la verdad es que no nos fue tan bien y no avanzamos tanto como tú. A ver, cuéntanos un poquito cómo fue llegar a la final. Sí, tu experiencia. Como han de saber y seguro lo experimentaron, es un concurso muy pesado, o sea, demanda muchísimo. Tuve una pareja muy buena en ese entonces para trabajar en el conjunto y desarrollar todo el proyecto, que fue muchísimo. Vivimos juntos todo ese semestre, bueno, creo que fueron 3 meses realmente de trabajo y nos tocó hacerlo en Crescenzago, en Milán, y justo creo que lo podemos ligar muy bien al tema porque nos pedía hacer viviendas para personas de la tercera edad. Y también Crescenzago es una zona como estudiantil, ¿no? Donde llegan muchas personas de estudiantes a vivir o familias pequeñas que están empezando. Entonces teníamos que desarrollar unidades habitacionales de todo tipo y al mismo tiempo espacio público, que creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta en todo el momento, ¿no? Sí, por ejemplo, yo recuerdo que en nuestra experiencia, a nosotros lo que más nos costó, el nuestro fue en Francia, pero lo que más nos costó fue que teníamos esta como diversidad de habitantes, que eran adultos de la tercera edad, familias jóvenes y estudiantes. Y a nosotros nos costó mucho como crear esta comunidad de que todos formaran como lazos entre sí y generar como la convivencia. No sé a ti qué fue lo que más te costó en cuestión. Es algo que a mí me gusta mucho porque al final es hacer ciudad, ¿no? Hacer ciudad es también crear comunidades y crear relaciones y experiencias entre los usuarios. Es algo que también, creo que los proyectos coinciden en eso en el brief, que pedían que mezclaras usuarios y esos usuarios van a convivir. Y en esa experiencia salen muchas cosas y creo que es algo que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no? Que los arquitectos proponen, digamos, hay fraccionamientos o conjuntos habitacionales ahora que mezclan unidades habitacionales para familias y torres de departamentos. Y ahí hay una multiplicidad de usuarios muy, muy grande y variada. Sí, muy interesante, ¿no? Porque, estos mismos usuarios, esta diversidad exige diversidad de espacios, ¿no? Y también cómo integrar todo eso en un proyecto. Claro. Bueno, y para introducirlos un poco en el tema del día de hoy, que es la arquitectura inclusiva, les vamos a contar un poco sobre qué es. Realmente la arquitectura inclusiva se trata de generar ciudad para todos, generar arquitectura para todos y que no haya discriminación, limitaciones en cuanto a cualquier sector de la población. Los que más sufren en esta, se podría decir, complejidad del diseño de las ciudades son las personas con discapacidad. Y como ya saben, aquí en Industria siempre estamos cuestionando y repensando la forma en cómo las ciudades se diseñan a través de un tema. Y para esto pues les voy a definir un poco más o menos qué son las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad es alguien que tiene alguna limitación física, mental
y que les afecta directamente en sus actividades del día a día. Se estima que en México hay el 16.5% de la población tiene discapacidad y, o sea, de este 16.5%, o sea, son 21 millones de personas en México que cuentan con la discapacidad. INEGI también estimó que el 47% son hombres y el 57% de la población con discapacidad son mujeres. Dentro de esta población con discapacidad, el 40.9% se encuentra en un rango de 60 años o más y el 9.1% se encuentra de 9 años para abajo. Sí, y no solo eso, sino que dentro, o sea, se van generando estos grupos y dentro de estos grupos igual encontramos que el 53.3% de la población con discapacidad son personas con dificultad para caminar, el 39.6% personas con dificultad para ver, el 11.8% son personas con dificultad para escuchar y el 9.7% personas para comunicarse. Y bueno, o sea, además de esto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social nos comenta en el 2018 que el 48.6% de esta población se encuentra en pobreza y el 9.8% es en pobreza extrema. Entonces son grupos extremadamente vulnerables que se siguen poniendo en posiciones vulnerables de acuerdo a todos estos cambios que se van generando. Y las personas con discapacidad realmente tienen muchas limitaciones sociales en cuanto al ejercimiento de sus derechos, ya que muchas veces tienen un difícil acceso a los espacios públicos, a la vivienda, a ejercer este derecho a la ciudad que realmente todos tenemos. Y no nada más las personas con discapacidad, sino que hay muchas limitaciones en cuanto a rango socioeconómico, en cuanto a etnia, en cuanto a género. Entonces lo que nosotros tratamos es de generar esta conciencia en cuanto al diseño de las ciudades y pues realmente pensar en qué es una arquitectura inclusiva, ¿no? Yo creo que la arquitectura universal, como bien dices, no solamente entra este grupo de personas vulnerables con discapacidad, ¿no? Sino que este grupo vulnerable es mucho más grande y al pensar en arquitectura universal debe abarcar todas las etapas de la vida, porque no es lo mismo construir un espacio público, proyectarlo para niños y un espacio público para adultos. O sea, debe ser un espacio público realmente que incluya a todos y que invite a todos y que sea de fácil acceso para niños, para personas con discapacidades, para personas de la tercera edad que no necesariamente tienen una discapacidad, pero ya se dificulta sus habilidades motoras. Claro, sí, y dentro de lo que mencionas, o sea, como todo esto grupo de elementos, si así lo podríamos decir, generan también una discriminación. Es decir, se le va sumando cosas a la canasta del día a día de cada persona. Claro, y es una discriminación no solamente como del espacio, o sea, hay una discriminación social, cultural, y es un grupo vulnerable que a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Y es algo que no puede pasar, y menos como arquitectos, como diseñadores. Sí, no, y claro, ahorita como mencionas que muchas veces esta discriminación pasa las barreras de ya un tema social, porque muchas veces también obviamente hay personas que tienen discapacidades y que se encuentran en alguna etnia, entonces como que todavía se ven mucho más afectados y nosotros realmente no estamos pensando en generar estos espacios que nos ayuden a generar esta convivencia y esta como comunidad en la ciudad para dejar de ver todos estos grupos polarizados, porque además se crece con un resentimiento realmente. O sea, muchas veces cuando en la ciudad creces con una cierta discriminación por alguna de tus capacidades, o ya sea por tu edad o por cualquier tema socioeconómico, cultural, étnico, muchas veces te aíslas y muchas veces la ciudad te da la espalda. Exacto, te da la espalda y en lugar de ayudarte, en lugar de impulsarte, simplemente te va rezagando un poco más, ¿no? Sí, o sea, realmente te ponen en desventaja y el acceso a las oportunidades que pudiste haber llegado a tener, pues se desaparece. Entonces, ¿cómo también se posiciona a esta persona en una posición donde no existe ni siquiera el derecho el uso a sus derechos básicos?
como lo son acudir a una escuela por sí solo, conseguir un trabajo y demás, ¿no? Bueno, no creo que no hay que irnos tan lejos, simplemente salir, o sea, caminar por la banqueta. Claro. Hay banquetas que tienen un peralte muy alto y que es imposible o sea, mi abuela no lo podrá subir. No. Y no me imagino a alguien con una discapacidad más grande, alguien que use silla de ruedas, imposible que pueda transitar por la calle continuo, seguro, en un espacio. Entonces, No, y luego muchas veces en estas banquetas, así como lo mencionas, un problema muy grave es el peralte. Pero otro también es el ancho de las banquetas, ¿no? Yo creo que a todos los mexicanos nos ha pasado que de repente vamos caminando en una banqueta de, no sé, máximo 80 centímetros y además de que está muy reducida, te topas un poste. Y entonces, pues las personas que, no sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho en las personas que tienen que transitar en silla de ruedas. Realmente, o sea, vas en la banqueta, te topas con el poste y obviamente nunca va a haber una rampa ahí como para que te salgas, luego te vuelvas a reincorporar, ¿no? Entonces muchas veces las personas pues deciden no transitar por la banqueta y también me ha pasado que voy en mi carro o así y las personas las personas con silla de ruedas van en la calle y también nos estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad todavía mucho más grande porque les estamos creando inseguridad. claro. O sea, ya estamos atentando contra su integridad física. Sí. Y pues, no sé, yo creo que otro tema que tenemos que empezar a tocar son las rampas, porque muchas veces tenemos esta idea como falsa o errónea de que si colocamos rampas por todos lados en el edificio, ya cumplimos la tarea. Problema resuelto, sí, ¿no? Sí, sí. Y realmente es que muchas veces, por este afán no sé, de colocar la rampa, colocamos una rampa que obviamente tiene una pendiente, una inclinación muy pronunciada y que realmente las personas tampoco la van a utilizar. Entonces realmente nunca estamos cumpliendo este objetivo de llegar a una arquitectura inclusiva. Sí, no, la arquitectura universal como dices, no se soluciona con una rampa, y mucho menos con una rampa mal calculada. O sea, incluye, hablando de esas personas con discapacidad, incluye guías podotáctiles, señalética, los cruces inteligentes que hay ahora, que son caros, pero se deben implementar en las ciudades, que traen guías auditivas, pasos a nivel, que se sigue, creo que ahí ya entra mucho en choque, nos estamos viendo mucho a la calle, a la movilidad, ¿no? Pero es algo que es el espacio público por excelencia, es el primer espacio público que todos tenemos acceso. La calle, tu banqueta, y cómo te apropias de ella y cómo la vives, y justo creo que ese espacio le está dando la espalda a este grupo vulnerable, ¿no? Sí, pero, o sea, bueno, lo que entiendo yo por esto es que muchas veces es porque sí se debe exigir estos espacios porque es derecho de las personas. Sin embargo, lo que siento que tiende a pasar aquí es que tanto el gobierno como sectores privados, públicos, tienden a caer me veo con la obligación de generar estos elementos inclusivos, entonces los hago para tenerlos y para que no me puedan decir que no los tengo. Pero justo es eso, o sea, que no se están haciendo como muchas cosas en el país de la manera que se tienen que hacer, Claro. solo como mero cumplimiento. Sí, como que un requerimiento como Claro. tal, ¿no? Y no tal cual pensar en la función que va a cumplir. Por ejemplo, algo que yo he visto aquí en Puebla que se me hizo, o sea, cuando yo lo vi se me hizo súper interesante, pero la ejecución, como siempre en México, tenemos ciertos problemas de ejecución que a lo mejor ya no competen tanto a los arquitectos, va un poco más a cosas gubernamentales, pero deberíamos de exigirlo. Por ejemplo, en la banqueta que está en el centro, no sé si se han dado cuenta que incorporaron estas como canaletas, no sé cómo llamarlas. La guía podotáctil. Exacto. Para las personas que tienen Debilidad visual. Exacto, discapacidad visual. Y yo dije, no más, o sea, wow, está padrísimo que realmente lo hayan pensado y que realmente ahorita que estamos como exigiendo esto, que realmente lo hayan implementado. Pero de repente vas caminando y súper bien, todo va perfecto, llegas a un cruce o llegas a una coladera o algo así y te das cuenta que está girada o está chueca, sí, o ya no puede continuar ahí el paso del bastón, o está mal hecha, o luego ya va súper bien en la canaleta y de repente hay una rampa que no se incluyó y entonces ahí se pueden llegar a caer. Sí. Entonces volvemos a esto de repensar qué tanto los arquitectos podemos influir en esto
y qué tanto exigirle a las instituciones gubernamentales sobre este tema para llegar a un cumplimiento correcto y no, como lo dijiste, Pau, una lista que cumplir o un requerimiento que cumplir, porque realmente pues, lo metemos en la lista, pero no lo estamos cumpliendo y no estamos pensando en las personas. Y bueno, no sé, a mí me gustaría hablar un poco de las rampas que, no sé, que tenemos en la universidad, que muchas veces, bueno, a mí la que más siempre la tengo presente es la que está cerca del bochito, que es una rampa súper inclinada y que, pues no sé, a mí me cuesta trabajo subirla. O sea, luego yo voy y, o sea, es una rampa de unos 10 metros, no sé, 8 metros y te cansas. O sea, está muy inclinada que te cansas de subirla. No me imagino a una persona con cualquier discapacidad o a una persona con una edad un poco más grande, avanzada, pasando por ahí. O sea, es que yo creo que justo lo que dices de estos mal continuación de estas iniciativas públicas y privadas se da porque también muchas veces, y no creo que esté mal, o sea, fijarnos en estos modelos, ejemplo de otras ciudades y traer cosas nuevas, porque siempre eso es bueno, o sea, traer impulso, innovación a México o a los países de cualquier persona. Sin embargo, se hace queriendo a fuerzas que estos se ajusten a la ciudad como se ajusta a otra ciudad. Entonces también creo que eso es uno de los errores, o sea, que realmente no se están llevando desde el inicio, o sea, desde la ciudad en que se va a implementar, ¿me entiendo? Claro, siempre hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Sí. Pero sí creo que hay una frase muy recurrente, ¿no? Cuando hablamos de movilidad y que hay que incluir ciclocarriles y volardos y todo, y dicen, es que no somos Ámsterdam o no somos un país europeo, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué Puebla no puede ser como un país europeo? Y hablando de personas con discapacidad y que no tienen acceso como a todo, a vivir la ciudad realmente, hablando por transporte público, ¿no? O sea, antes de la pandemia tuve la oportunidad de estar en Chicago y ver cómo los camiones, o sea, son altos, pero si va a subir alguien con silla de ruedas, baja el nivel del camión y es de fácil acceso, no le ponen la rampa. Y es muy fácil para esa persona poder moverse por la ciudad, es independiente, ¿no? Y puede hacer las cosas por sí sola. ¿Por qué negamos eso? Sí, claro, y volvemos a qué bueno que lo mencionaste, porque es como un pretexto típico, ¿no? De los mexicanos de, está padrísimo ese edificio, está padrísimo ese plan que implementaron, pero en México no me lo imagino. ¿Cómo lo vamos a tener aquí en México? ¿En México qué? Pero realmente tenemos como un pretexto por la educación. Volvemos a lo mismo, a cuestiones culturales, sociales, que realmente no respetamos. Muchas veces vemos ahí a la persona que va en la ciclovía y pasamos rapidísimo, o sea, en el carro, sin cuidado, o no sé, ocupamos lugares de estacionamiento que no se deberían de ocupar. Y a mí eso de verdad me molesta muchísimo porque yo la verdad es que en eso trato de ser muy respetuoso con los lugares, pero luego, no sé, personas cercanas a mí, a mi familia o así, van y se estacionan y entonces es como que los tengo que estar regañando de no, mira, no sé qué, no hay que ocupar este tipo de espacios porque están hechos para algo, o sea, no es como que nada más está pintado ahí el cajón y volvemos a lo mismo, hay que respetar, como nosotros como mexicanos, tener un poco más de educación, un poco más de respeto cultural hacia todos, no nada más o sea, no nada más hablando en este tema, sino en general. Y yo creo que por ahí empieza el cambio. También en la arquitectura, pero también por ahí empieza. Yo creo que es algo muy importante y algo que nos va a ayudar para llegar a esto, como dices, en Chicago, que estaría padrísimo que lo tuviéramos en México. Otra cosa que muchas veces sufren las personas con discapacidad es discriminación en el transporte público. Yo creo que es lo que más les ha llegado a afectar porque como Pablo mencionó, muchas personas están en dificultades económicas y si nosotros no les damos las oportunidades para moverse, para llegar a su trabajo, para tratar de, pues no sé, sobresalir, para tratar de salir de esta burbuja o de este problema que ellos tienen económico, pues los estamos afectando, los estamos discriminando y los estamos excluyendo de poder salir de esto. Y nada más los estamos regresando a su problema
pues cotidiano, ¿no? No sé, Pau. Bueno, no, o sea, yo sí creo que, o sea, es trabajo de todos, claramente como todo, de la comunidad que somos, como individuos, como ciudadanos. Sin embargo, sí, o sea, para mí 100% sí es y va a ser indispensable y para que se genere este cambio, este avance en estos grupos vulnerables y o sea, entre nosotros como sociedad, la comunicación entre gobierno, comunidad y organizaciones, porque pues todos van de la mano, o sea, no puede avanzar uno y esperar que los demás por sí solos avancen, ¿no? O sea, tenemos que dar pasos pequeños todos para poder ver este cambio que queremos. Y justo me gustaría retomar igual lo que dices de las ciudades. No, claro, o sea, yo abierta, o sea, justo creo que es súper importante lo que dices, tomar, o sea, modelos y decir, querer siempre lo mejor para nuestra ciudad, para nosotros, y creo que el gobierno también debería querer eso, pero igual, o sea, yo creo que donde a lo mejor están cometiendo un error es como querer implementarlos tal cual los traen, ¿sabes? O sea, sí creo que se tienen que estudiar primero como el contexto, el lugar y adaptarlo. Sí, y como bien dices, el contexto no solamente implica el sitio, o sea, el sitio físico. El contexto involucra a la comunidad. Personas, ¿sí? ¿Quién va a ocuparlo? ¿Cómo afecta a su alrededor? O sea, recién hablamos del contexto de edificaciones. Hay muchos edificios que no toman en cuenta un asolamiento y hacen la famosa caja de cristal y el reflejo hacia el asfalto es durísimo. Sí, y no toman en cuenta eso. Justo apenas alguien me comentaba que pasaba esto aquí en Puebla, en una cafetería, en alguna plaza, que igual, lo que dices, la caja, el cristal, y cómo también, si no solo afecta a nosotros, sino a los animales. Entonces, lo que sucedía, el fenómeno era que los pájaros iban a estrellar, claro, y al otro día amanecían cientos de pájaros muertos. Entonces ya tuvieron que crear una iniciativa pues, para resolver ese tipo de problemas tan básicos que se tuvieron que haber tomado en cuenta desde el inicio. Totalmente. Claro, bueno, y a mí me gustaría preguntarte a ti, Pablo, ¿cómo, o sea, tú que ya estás saliendo al ámbito laboral y intentando. Nosotros ahorita todavía somos unos inexpertos en esto, pero a mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo sería lo ideal en implementar, no sé, una arquitectura inclusiva, ya hablando como más aterrizado. Porque muchas veces en la uni nos enseñan cosas utópicas y nos topamos contra la pared cuando llegamos al ámbito laboral. Claro. Me gustaría saber qué piensas de esto. Considerando ahorita que estamos hablando justo del contexto, yo creo que el diseño universal ya no tiene que ser algo más de que, me acordé que tengo que checar esto. No, ya tiene que estar de cajón en todo lo que hagamos. O sea, en el brief, en el proceso de diseño, tenemos que tomar en cuenta las diferentes realidades de usuarios y de actividades que pueden suceder en el espacio y diseñar hacia eso. O sea, no hay que dejar nunca de lado que debe haber buenas señaléticas, buenos pavimentos, buenos asfaltos que te puedan ir diciendo qué va pasando en cada área, ¿no? Creo que mi opinión es, tiene que estar de cajón, no tiene que ser un plus dentro de tu proyecto. Ya es algo que tenemos que tomar en cuenta como un contexto, un asolamiento, todo. O sea, dejar de pensarlo como si fuera, mi proyecto tiene esto y por eso va a ser el mejor, sino empezar a pensarlo como lo cotidiano, ¿no? Como dicen, es un edificio inteligente y sustentable, ¿no? Es un edificio sustentable. No, ya todo tiene que ser sustentable. O sea, okay, estamos a 9 años de que llegue el 2030 y la agenda de desarrollo sustentable nos va a acabar. O sea, sí, ya no vendas tu proyecto como algo sustentable e inclusivo y universal, ¿no? Con diseño universal. No, todo proyecto ya tiene que incluir esas 3 cosas. Ok. Y bueno, a mí personalmente me gustaría preguntarte si has participado o te gustaría participar en algún tipo de proyecto que sea inclusivo y demás. Sí, recientemente estábamos platicando antes de empezar a grabar, que recientemente junto con EIPS Arquitectos y un profesor, José Luis Jaspeado, nos invitaron a hacer una propuesta para un parque en una ciudad de México. Y en esta población, investigando el contexto del área, es una ciudad en la que viven personas de la tercera edad, personas retiradas. Entonces, sí, en el brief y con las personas que íbamos platicando, nos pedían mucho esto, de que, ¿y cómo voy a entrar yo si se me dificulta caminar? Si voy a traer a mi esposo que usa silla de ruedas, si yo uso bastón.
Entonces, sí pensamos mucho en los diferentes pavimentos que hicieron utilizar, los diferentes sustratos. Sí tuvimos que pensar, la primera propuesta no incluía realmente eso. Y había unas escaleras para llegar al área principal de este espacio público y sí tuvimos que hacer modificaciones para ver si a alguien se dificulta las escaleras, que eran con peralte mínimo de 10. ¿Cómo podemos poner otra entrada, otro acceso para que puedan vivirlo todos? Que pueda vivirlo el nieto de la señora que tiene 3 años, tanto la señora que tiene 60, ¿no? Y como decíamos, que es una multiplicidad de ambientes y de usuarios que se generen ahí dentro. Okay. O sea, sí tuviste que modificar, me imagino, no una, sino algunas otras veces tu proyecto, porque me imagino que nunca le atinamos a la primera. Y siempre nos surgen problemas como arquitectos que no pensamos. Pero pues de eso se trata, ¿no? De seguir mejorando y de seguir repensando las cosas hasta llegar a lo más cercano a un proyecto completo, ¿no? Sí. Sí, y justo, o sea, como también, ¿no? Aprender del error, del crecimiento y demás. Pero, o sea, hay algo que hoy en día, ahorita, hubieras cambiado de ese proyecto aún sabiendo todos los cambios que hiciste. O sea, para el siguiente proyecto, que a lo mejor se te pudiera presentar, ¿qué es lo que harías mejor? Bueno, yo creo, y es algo que platico con mis compañeros, que un proyecto nunca se termina. O sea, realmente lo tienes que terminar por la fecha de entrega. Sí, sí, sí. Pero si pudieras seguir trabajando un proyecto, creo que puedes ir haciendo infinito. cambio, ¿no? Algo que a lo mejor haríamos en este proyecto es que aparte era de bajo presupuesto y no podíamos modificar mucho las pendientes. Entonces, algo que sí me gustaría hacer justo sería eso, poder modificar las pendientes para que sí sean agradables. Claro. No, y entonces si hablas de este tema de las pendientes, me imagino que en el lugar en el que estabas, todo de... O sea, del punto más alto al más bajo era una pendiente de 1 metro. Y ya era un sitio en el que hay vegetación existente que no queríamos modificar nada. Okay. Entonces teníamos que ir haciendo como unos senderos muy Sí, interesantes. Y al final se había pendientes un poco pronunciadas que teníamos que ir modificando. O sea, movíamos el sendero para que la pendiente fuera agradable. Okay. Y que no se sintiera tan de golpe, porque si no, sí hubiera sido Que un al final desastre. también suma el proyecto, ¿no? Estos senderos y demás. Claro. Pero pues siempre con la Claro, organización. o sea, siempre hay que tenerlo en cuenta, Claro. como mencionaba hace rato. Hay que tenerlo ya de cajón siempre al diseñar y al proponer algo. Sí, sí, sí. No, y eso que tocas también es muy chistoso, de que un proyecto nunca se termina, porque como que nosotros los arquitectos tenemos no sé, como algo raro que nos pasa, que nunca estamos conformes con el resultado final, ¿no? Y como que siempre queremos hacer algo más, pero obviamente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de, no sé, presupuesto, Sí. muchas cosas que envuelven a la arquitectura, como que no tenemos esa espinita de decir... Pero también creo que qué padre, o sea, que nunca estemos, bueno, tampoco, pero o sea, conformes con el trabajo, porque eso habla bien de querer generar un cambio y un mejoramiento. Claro. Yo estoy trabajando en mi portafolio para irlo completando y ahí estoy poniendo justo el proyecto del Multicomfort Student Contest. Lo estaba haciendo y tuve que cambiar unas cosas de presentación y me puse a pensar, ¿y si cambiábamos esto? Claro, sí. O sea, porque ya eso fue hace 2 años, entonces en 2 años ya aprendí muchísimo y crecí mucho de experiencia, de educación y sí digo, pudimos haber cambiado esto. A lo mejor si podíamos esto sí llegábamos Ganábamos. a la Claro. fase internacional, ¿no? Pero sí, creo que es algo padrísimo que como los arquitectos tenemos esta posibilidad y también que podemos ir sumando poco a poco. Y lo que aprendes en un proyecto, replicarlo en el otro, aún sean de diferentes escalas, Sí. creo que siempre podemos aplicar algo nuevo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo creo que ya llegamos al final del podcast del día de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo, esperemos que les haya gustado la plática con Pablo. Personalmente a mí me encantó, creo que ha sido de nuestros invitados más dinámicos. Sí, con más energía. Sí, claro, claro. Igual y yo creo que porque pues hay esta confianza como más de estudiantes. Tenemos la edad, más o Sí, menos. sí, sí. A mí la verdad es que me gustó muchísimo, esperemos que les guste igual a ustedes. No sé si Pau quiera despedirnos. Sí, bueno, yo creo que el tiempo se quedó corto con todo lo que pudimos haber hablado, pero aún así un placer tenerte aquí, Gracias. espero tenerte de nuevo. Y pues muchas gracias, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, y ahí estaremos subiendo contenido en las historias para que ustedes no se pierdan de los capítulos que aún nos faltan por subir y de los nuevos.
Bueno, y ahora hay que dejar que Pablo se Por despida. favor. Creo que nos pasamos del tiempo que habíamos dicho Está bien, y que nos desviamos, ¿no? Porque podemos hablar de ciudad y hablar de movilidad. Claro, y es que es un todo. Nos O sea, no manda puedes hablar de enorme. una cosa sin hablar de la otra. Claro, todo está ligado en arquitectura en ciudad y en usuarios, ¿no? Y en comunidad. Muchas gracias por invitarme. Me gustó muchísimo la plática. No pensé que fuera a ir fluyendo también. Espero podamos seguir. Si me invitan, yo feliz de venir otra vez. Claro, ¿no? Y a lo mejor y traer a todos los apes, no sé. Uy, porque- Sí, ellos que nos van a dar felices. una plática. Sí, me imagino que todos están a tu nivel de capacidad. me Padrísimo. imagino. Mucho más. Felices. Entonces, pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que aquí vamos a estar cada 2 semanas. Y pues nada, nos encantó estar aquí. Hasta pronto.